Son ecosistemas primordiales, fundamentales, básicos para la pervivencia de la vida en la Tierra. Dependemos de su capacidad para inyectar a la atmósfera el oxígeno que necesitamos para respirar. Ellos ejercen una función fundamental en la regulación climática, en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y en la conservación de los suelos. Por todo ello, los bosques y las selvas son el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre. En un mundo en el que la cuestión del cambio climático cobra cada vez una mayor relevancia a nivel social, la pervivencia de los bosques es más que un asunto relativo a la ecología. Puede tratarse de una cuestión de supervivencia de nuestra especie a largo plazo. En nuestro planeta ya han desaparecido más del 80% de los bosques primarios y cada año es destruida una superficie de bosque cuyo tamaño es equivalente al de Portugal. Miles de especies animales y vegetales ven peligrar día a día su hábitat y solo en la selva amazónica hay 20 millones de personas que están pendientes de la desaparición de su hogar. La deforestación tropical provoca casi un quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando son precisamente esos bosques tropicales nuestros mejores aliados contra el cambio climático. La deforestación, la tala ilegal, los incendios, los propios efectos del cambio climático, el abandono y la mala gestión forestal son algunos de los principales problemas que afectan a nuestros bosques y que suponen ya hoy una enorme pérdida de biodiversidad y un aumento de la contaminación. Estos problemas afectan también de forma diferente a los distintos tipos de bosques o regiones del mundo y varían también según el estado de desarrollo socioeconómico de los países. Es necesaria ya una revolución forestal para asegurar la pervivencia de las masas arbóreas de todo el planeta. Precisamente, la prioridad de la campaña de bosques de Greenpeace es la conservación y el uso sostenible de los bosques primarios, ecosistemas muy amenazados donde residen 2/3 partes de la biodiversidad terrestre, así como muchas culturas y pueblos indígenas. En realidad, los bosques primarios son grandes extensiones de ecosistemas forestales, testigos de lo que fueron los bosques originales del planeta. Son naturales y se caracterizan por no haber sido transformados ni alterados nunca por la actividad industrial. Su dinámica y evolución depende del régimen de perturbaciones naturales con nula o escasa intervención humana, y son lo suficientemente grandes como para garantizar la supervivencia de poblaciones viables de todos los seres vivos, incluidas especies migratorias. Con un 80% de estos bosques primarios ya destruidos o alterados, el 20% restante está amenazado actualmente por diversas causas, como la expansión agrícola y ganadera, la explotación petrolífera, la minería, los grandes embalses y otras infraestructuras. Sin embargo, es la explotación forestal a gran escala, gran parte de ella ilegal, una de las principales causas de amenaza a nivel planetario. Esta madera estos troncos que tenemos aquí abajo de nosotros pertenecen a bosques centroafricanos, bosques primarios que tan solo se conservan en 7 regiones a lo largo de todo el mundo. Son 7 las grandes regiones de bosque primario que aún existen sobre la Tierra. El bosque tropical amazónico, la jungla del sudeste asiático, las selvas tropicales de África Central, los bosques templados de Sudamérica, los bosques primarios de Norteamérica, los últimos bosques primarios europeos y los bosques de la taiga siberiana. Los bosques primarios necesitan protección a través de organismos nacionales e internacionales competentes. Sin embargo, el trabajo de estos organismos no parece suficiente para conservar los últimos bosques primarios de la Tierra. Por otro lado, los bosques primarios forman parte del hábitat de muchos pueblos indígenas. Alrededor de 150 millones de personas dependen de la supervivencia de estos ecosistemas. Muchos de estos pueblos y personas son desalojados, aunque vivan en las selvas desde tiempos inmemoriales. Casi nunca se les da el derecho de intervenir en las decisiones o en lo que pasa en su ambiente, y con la destrucción se quedan sin su hogar.
Las cifras de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, son rotundas en lo referente a la deforestación. El planeta pierde anualmente más de 14 millones de hectáreas de bosques. Más de 5 millones de kilómetros cuadrados de bosques tropicales han sido talados entre 1960 y 1995. Una superficie equivalente a 10 veces España. Asia perdió un tercio de su superficie forestal y África y América Latina perdieron el 18% cada una. Durante la primera mitad de los años 90, estas regiones continuaron perdiendo porciones significativas de su cobertura forestal. Más de la mitad de la pérdida de bosques entre 1980 y 1995 tuvo lugar en solo 7 países: Brasil, Indonesia, Congo, Bolivia, México, Venezuela y Malasia. Los bosques tropicales secos, los manglares y los bosques templados húmedos de las Américas, Canadá, Estados Unidos y Chile han experimentado pérdidas muy altas. Los bosques primarios, el tesoro de la tierra, están en situación crítica. 76 países no tienen ya ningún bosque primario y otros 11 están a punto de perderlos para siempre. Si exceptuamos Rusia, en Europa solo queda ya el 0,3% del bosque original en grandes áreas ininterrumpidas, y en países como Suecia o Finlandia. En España ya no quedan bosques primarios. Aunque todavía existen pequeñas superficies de bosque donde muy probablemente no ha llegado nunca el hacha, la motosierra o el ganado doméstico, sobre todo en zonas del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica, estos reductos de virginidad son demasiado pequeños para poder ser considerados bosques primarios. Aún así, es muy importante conservar estrictamente estos bosques viejos y maduros porque albergan gran parte de la biodiversidad forestal amenazada de los bosques ibéricos. Los bosques templados son los más fragmentados y perturbados. Los bosques secundarios y las plantaciones que sustituyen a la cubierta original son muy diferentes a los bosques primarios. En todo el mundo, por lo menos 180 millones de hectáreas de bosque se han convertido en plantaciones forestales. En los últimos 15 años, el área cubierta por plantaciones se dobló y se espera que se duplique de nuevo en los próximos 15 años. La deforestación, es decir, la sustitución del bosque por otros usos, es la amenaza más conocida y mejor documentada. La expansión de la agricultura, por ejemplo, debido a los cultivos de soja en la Amazonia o la expansión del cultivo de aceite de palma en Indonesia y la ganadería, es el principal responsable, aunque se trata de un problema muy asociado a la pobreza. Los procesos de deforestación y degradación forestal son, por lo general, más destructivos en los trópicos, donde los suelos son mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y resultan fácilmente erosionables. El mercado español de la madera no es ajeno a dicha realidad, ya que tiene fuentes de suministro de países como Camerún, Brasil, Rusia, Rumanía o la República del Congo. Incluso, madera talada ilegalmente en Rusia es ofrecida al mercado español a través de empresas de países nórdicos, por poner un ejemplo. Los conflictos bélicos en países como Colombia, Congo o Burma también fomentan la agonía de los bosques. La madera allí es utilizada como moneda de cambio para comprar armas, mantener dictaduras o controlar otros recursos como los diamantes, el petróleo o el cultivo de la coca. Existe una creciente preocupación internacional por la comercialización de productos madereros de estas procedencias. Un informe de Naciones Unidas de diciembre del año 2000 estableció que la industria forestal en Liberia estaba íntimamente relacionada con el tráfico de armas, con la inseguridad en la región, y estaban apoyando a los dictadores y a los señores de la guerra que están asolando África Occidental. Por tanto, nos parece que la madera procedente de Liberia procede de un contexto de conflicto, de corrupción, y no se puede estar comprando madera porque de alguna forma estamos financiando la guerra. La fragmentación es otra terrible amenaza para los bosques. Se produce en todos los lugares, pero sobre todo afecta a los bosques templados. Las infraestructuras de todo tipo,
y la gestión intensiva reducen la capacidad de las masas forestales para acoger fauna y flora, y esto afecta sobremanera a la pérdida de la biodiversidad. En todo el mundo, por otro lado, al menos 180 millones de hectáreas de bosque se han convertido en plantaciones forestales. En nuestro país, en las últimas décadas del siglo XX, las plantaciones forestales, chopos, eucaliptos y diversas coníferas exóticas han desplazado otros paisajes forestales, bosques de galería y zonas agroforestales de gran valor ambiental. Por último, la lacra de los incendios forestales parece no tener nunca fin. Es un problema serio que se ve agravado además por el cambio climático. Afectan a todo el planeta, desde las sabanas africanas a los bosques boreales de Canadá, pasando por los tropicales y los templados. Tienen un origen diverso y complejo. En España, por ejemplo, la cultura del fuego sigue extendida por muchas zonas rurales como forma de manejo del matorral y los pastos. También la presión del medio urbano sobre el espacio forestal y los posibles cambios de uso tras el incendio están tras el origen de un buen número de estos fuegos. El abandono de los montes supone un riesgo añadido en caso de incendio, al poner al alcance del fuego gran cantidad de material vegetal inflamable. Si queremos que las próximas generaciones puedan disfrutar de estos ecosistemas singulares, habrá que actuar a distintos niveles, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, demandando a nuestros políticos y empresas que tomen decisiones encaminadas a la protección de los bosques. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se legisle para que las instituciones públicas exijan esos certificados. Hay certificados que garantizan que la madera proviene de talas sostenibles. Cancelar los contratos de suministros y evitar las importaciones de madera procedentes de empresas que violan las leyes forestales de los países productores. No comprar madera de la guerra procedente de regiones en conflicto. Suspender las compras a los importadores y almacenistas que ofrecen madera sin garantías de sostenibilidad social y ambiental en los países de origen. Apostando por un sistema que garantice la sostenibilidad de los productos forestales, es decir, por los productos con certificado FSC. También reorientando nuestros hábitos de consumo para evitar las formas de producción insostenibles o que afecten a la biodiversidad, reciclando, reutilizando y prolongando la vida útil de los artículos de madera y exigiendo que esta madera no proceda de talas ilegales. España es uno de los principales mercados de madera tropical africana de Europa y por tanto hemos querido llamar la atención a los importadores españoles para que pongan en marcha un conjunto de medidas que eviten la deforestación que está ocurriendo en los países africanos. Además, las administraciones públicas deben considerar los criterios ecológicos en las adjudicaciones públicas y promover y dar apoyo para que la contratación de las obras, suministros y servicios exija madera certificada por un organismo independiente como el FSC, para poner fin de una vez por todas a la entrada de madera ilegal en Europa. A nivel internacional, las leyes deberán adecuarse para prohibir las importaciones y productos de madera procedentes de tala ilegal. Ayúdanos a proteger los bosques primarios y todas las masas forestales del planeta. Firma y exige una ley contra la madera ilegal en www.greenpeace.es/bosques. Colabora con Greenpeace. 902 100 505.